Señor, ayúdame. Dame gracia, Señor. Dame gracia, por favor. Yo la necesito, tu gracia. Necesito tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la prédica de hoy va a estar basada en un texto que se encuentra en Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 11. La carta de Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Y antes de leerla, para que podamos entender el texto, fíjese, hermanos, que este libro se le llama cartas, ¿verdad? Se le llaman cartas porque Pablo, estando prisionero en Roma, escribió esta carta a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Filipos. Filipos es una ciudad europea en Macedonia. En aquel tiempo era una ciudad romana. Y ahí Pablo fundó una iglesia. ¿Cuántas iglesias habían ahí en Europa, hermanos? Solo una. Y fíjese que esta iglesia, hermanos, tenía una fortaleza, o sea, tenía una cualidad, una característica, y es que esta iglesia era muy, pero muy dadivosa. ¿Cómo era la iglesia, hermano? Muy dadivosa. Era la única iglesia que daba ofrendas y que donde Pablo andaba, ahí lo buscaban para enviar una ofrenda. Entonces, sin embargo, esta iglesia tenía una debilidad. A pesar de que era una iglesia de verdad, ellos tenían una debilidad, y es que había falta de unidad entre ellos. ¿Qué había entre ellos, hermanos? Falta de unidad. Habían divisiones entre ellos. Entonces, no era una iglesia en cierta manera humilde, pues, sino que dentro de ellos habían bastantes personas arrogantes, orgullosas. Y entonces Pablo les escribe esta carta. Por eso mi tema para hoy es un llamado a la humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Un llamado a la humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Habiendo ya dicho más o menos un poco de contexto, usted verá por qué este párrafo. Ahora vamos a leer el texto. Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, o sea, que sean de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes. Ahora nota usted por qué Pablo le dice unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Usted cree por qué Pablo les decía esto? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué cree que estaba pasando ahí en esa iglesia, hermano? Sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí les pone el ejemplo de humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién de ustedes recuerda el tema que yo le puse al mensaje? Exacto. Un llamado a la humildad, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Repaso del contexto. Esta iglesia, ¿en qué continente fue que Pablo la fundó? ¿Cómo se llama el continente donde Pablo fundó esta iglesia? Europa. La ciudad se llama Filipo y la región se llama Macedonia. Es hoy donde es Grecia. ¿Se acuerdan cuál era la fortaleza de esta iglesia a la cual esta carta fue dirigida? ¿Cuál era la fortaleza de esta iglesia? ¿Cómo? Eran dadivosos, ¿verdad? No eran mezquinos para la obra del Señor. A tal grado que siempre buscaban a Pablo. ¿Dónde está Pablo? ¿Dónde está el que nos vino a predicar el Evangelio? ¿Dónde está para que siga predicando? Queremos sostenerlo, queremos ayudarle. Ellos eran muy dadivosos, pero ellos tenían una debilidad. ¿Cuál era la debilidad, hermanos? ¿Cuál era la debilidad de ellos? Falta de unidad. ¿Qué más? Orgullosos. Habían divisiones en ellos. No tenían una unidad, un mismo sentir. Y fíjense que Pablo está en la cárcel. Y la iglesia de Filipos vino con una donación a la cárcel por un hombre llamado Epafrodito, quien arriesgó su vida solo para venir. Pero para esa venida eran semanas de viaje. Y fíjese que Pablo, en gratitud por esa dádiva que le habían traído, él les escribe una carta. ¿Y qué contenía esta carta? Primero, agradecimientos por la dádiva.
¿Qué más contenía esta carta? Pablo aprovecha para darles algunos consejos acerca de la unidad, acerca de la humildad, y para eso él les presenta el ejemplo de Cristo. También Pablo les hace ver a ellos que cuál es el propósito por el cual ellos son cristianos. ¿Qué les hace ver Pablo, hermanos? ¿Cuál es el propósito por lo cual ellos son cristianos? Y yo quisiera leérselos. Filipenses 2:14. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ya sabe por qué es que les decía esto Pablo, ¿verdad? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo les dice: yo quiero que ustedes en la ciudad de Filipo resplandezcan. ¿Qué quería Pablo, hermanos? Que resplandecieran, que brillaran, que la luz de Cristo, que el cristianismo que ellos tenían fuera notorio ahí, que hicieran la diferencia en la ciudad. Entonces, ya hablé del contexto. Ahora quiero ya entrar el llamado de Pablo hacia ellos a ser humildes. Capítulo 2, del versículo 1 al 4. Mire lo que ellos tenían. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ahí entre ellos había consolación. Habían sido consolados. Si algún consuelo de amor, ellos tenían palabras para consolar suavemente a otros. Si alguna comunión del Espíritu, el Espíritu Santo los había visitado a ellos cuando habían sido salvos. Y ellos tenían comunión con el Espíritu, eran guiados por el Espíritu. Si algún afecto entrañable, dice: si alguna misericordia, ellos habían experimentado la misericordia de Dios. Ellos habían experimentado la misericordia de Dios. Sintiendo una misma cosa. Y aquí quiero yo decirles que estas eran las fortalezas de esta iglesia, en lo que ellos eran fuertes. Quiero repasar. ¿Cuáles eran las fortalezas de ellos? Además de ser dadivosos, ellos habían experimentado la consolación de Cristo y por lo tanto podían consolar. Después pregunto: ¿en qué más eran fuertes ellos?
Había consuelo de amor entre ellos, o sea, palabras suaves para consolar a otros, para susurrar al oído de otros. ¿Qué más cosas positivas habían entre ellos? Tenían comunión con el Espíritu Santo. ¿Tenían comunión con quién? El Espíritu los había visitado, los había salvado. ¿Qué más había entre ellos? Afecto entrañable y misericordia. Esas son las fortalezas de ellos. Pregunto, ¿en qué eran fuertes ellos? Además de ser dadivosos. Quiero ver si voy llegando. Ajá. ¿Qué más? Comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Afecto entrañable. Había misericordia en medio de ellos. Sí la había. Entonces Pablo les dice, todo eso hay entre ustedes. Entre ustedes hay amor. No está maduro, pero hay amor. Entre ustedes hay misericordia. No en todos, pero sí lo hay. Entre ustedes hay un afecto entrañable. Y Pablo les dice, todo eso hay en ustedes. Pero les dice Pablo, pero completen mi gozo. Porque ahorita les voy a decir, les dice Pablo, lo que les hace falta. Hermanos, ¿no es cierto que entre nosotros hay amor? Amén, hermanos. Hermanos, ¿usted ha sentido alguna vez el amor de Cristo a través de algún hermano? ¿Cuántos han sentido eso? Hemos sido bendecidos. ¿Tú has sentido que alguna vez alguien te ha consolado con palabras? Acá hay consolación. Afecto entrañable, ¿verdad? Eso que sale, esa misericordia. Y hay una comunión con el Espíritu. Nadie puede decir que en medio de nosotros el Espíritu Santo no se mueve, porque sí hay una obra del Espíritu en medio de nosotros. Sin embargo, así como la iglesia de Filipos tenía cosas positivas, también nosotros como iglesia, también hay carencias. Amén, hermanos. Hay soberbias, comenzando por su servidor, ¿verdad? Hay contiendas, hay hermanos que no se hablan. Entre los que están aquí, yo no sé. Entonces, ya vimos en lo que ellos eran fuertes. Ahora vamos a ver en lo que ellos eran débiles. La falta de unidad. Vamos a ver cómo Pablo describe en medio de ellos la falta de unidad. Versículo 2. Dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, tengan un mismo sentir, pues. Completen mi gozo teniendo una misma mente, teniendo el mismo amor, que estén unidos. Sí, hay amor, pero no todos. Unánimes, sintiendo una misma cosa. En la iglesia de Filipos había falta de armonía entre algunos hermanos.
Filipenses 4:2 nos da el ejemplo de dos líderes de esa iglesia que se habían enfrentado. ¿Que se habían qué? Enfrentado, habían chocado. Y estaban en buen salvadoreño brava la una con la otra. Enojadas, resentidas. Y Pablo les dice, capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia. Una se llamaba Evodia. ¿Cómo se llamaba? Evodia. Y a Sintique, qué nombre, ¿verdad? Que sean de un mismo sentir. Que sean de un mismo sentir. O sea, la palabra en griego es que tengan armonía, pues. Que armonicen. En buen salvadoreño, que se reconcilien, que hablen, que no estén afrentadas. Hermanos, ¿cuántas cuerdas tiene una guitarra? ¿Cuántas? 6. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿La primera es igual a la sexta? No. Son diferentes los diseños. Sin embargo, a pesar de las diferencias que hay en las cuerdas de la guitarra, la mano de un maestro las armoniza y usted puede tocar una tremenda melodía cuando están bien afinadas por la mano de un maestro. Así somos nosotros, ya cristianos. Mi esposa en algunas áreas es diferente a mí. Primero en diseño, ella es una mujer y yo soy un hombre. A ella le encantan las flores, a mí no me encantan. A mí me encanta bromear, a ella no le encanta bromear. O ya se acostumbró a ella, ya armoniza. Algunos de ustedes son chachalacos, platicadores, y está bien porque así Dios los ha hecho, pero otro es calladito. ¿Y quién es más espiritual? El calladito. No, ambos, porque ambos tienen el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, y a veces hay choques. Pero acuérdese de venir al maestro. ¿De venir a quién? Al maestro. Y de decirle, Señor, que yo pueda estar en armonía, por lo menos con la mayoría. Entonces, hermanos, por eso Pablo dice, ruego a Sintique y a Evodia que sean de un mismo sentir. Aquí hay personas que, hablando espiritualmente, son niños espirituales. Tienen el ego, o tenemos el ego bien elevadito. Ese es elevadito. Es el bien subidito. Y solo de él habla, solo de él, y solo de él, y solo de él, y solo de él, y no deja que otro platique. Pero usted encomiéndelo al Señor. Si usted ya superó eso. ¿Entiende, hermano? Porque Él va a llegar un día.
la cuerda y no la va a reventar el Señor. Estos hermanos de Filipo hacían las cosas buenas con una actitud incorrecta. Fíjese bien, alguien puso un título y decía, haciendo lo correcto incorrectamente. Ellos hacían cosas buenas, pero las hacían con una actitud incorrecta. Y Pablo dice, versículo 3, la primera parte: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo dice, procuren no hacer las cosas llenos de contienda, de egoísmo, de rivalidad, con ambiciones impuras, con vanagloria, vanidad, presunción, deseos vanos, jactanciosos. Que la actitud con la cual ustedes hagan las cosas sea con humildad. ¿Con qué dice? La palabra humildad significa bajeza. Humildad significa sumisión, no con ánimo de aquí yo puedo hacer las cosas y nadie las hace como yo y apartate porque aquí voy. Y así soy yo y tenés que soportarme, si no, ahí está la calle. Claro, eso no lo decimos, pero esas pasiones y esos deseos están ahí. Si no, dice Pablo, con humildad. ¿Sabe de dónde viene la palabra humildad en la palabra latina? Humus, tierra. Como quien dice, acuérdense que ustedes no son nada, que fueron hechos de la tierra, que no son superiores a nadie, que dentro de algunos años los gusanitos se van a estar comiendo su cuerpecito. Son de la tierra, con humildad. Hermanos, una pregunta que yo les hago a ustedes y también yo la hago. Con permiso, voy a tomar agua. ¿Me dan permiso, hermano? Hermanos, ¿por qué nos enojamos? Pregúntese los que están ahí atrás y aquí adelante. ¿Por qué nos enojamos la mayoría de veces? Alguien puede decir, es que me sacan de mis casillas. No. ¿Por qué nos enojamos? Porque nos pisan los callos. No. Usted viera lo que me pasó, si yo tengo derecho a enojarme. No. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por las circunstancias? No. ¿Sabe por qué nos enojamos? Porque dentro de nosotros estamos llenos de enojo. ¿Por qué nos enojamos, hermanos? Porque dentro de nosotros hay contención, hay orgullo, hay deseos no purificados.
Hermanos, es que este cipote me sacó de quicios y por eso la pegué. No, no fue, usted no le pegó, no hizo esto porque aquel lo provocó, no. Es porque en usted hay suficiente. ¿Por qué esa agua cayó ahí? Porque yo la meneé, ¿verdad? No. Esa agua cayó ahí no porque la meneé. Esa agua cayó ahí porque hay agua adentro. La voy a menear ahora. ¿Cayó agua? ¿Cayó agua? No, aunque la meneé. ¿Por qué no cayó agua? Porque no hay agua. ¿Por qué salen nuestras pasiones a flote, nuestros orgullos hacia los demás, a humillar al otro? Porque todavía no somos como Jesucristo. Él es el único que no había nada dentro, por lo cual es digno de la alabanza. Amén, hermanos. ¿Por qué nos enojamos cuando hay congestionamiento? ¿Alguno de ustedes se ha enojado en una trabazón? Dicen que en China hubo una trabazón que duró 7 días. Sí, es la mayor trabazón, el mayor congestionamiento que ha habido a nivel mundial. 7 días. ¿Qué le parece? 7 días en la aduana usted. De Honduras para acá. ¿Cómo la ve? Eso prueba lo que hay. Y la gente está viéndonos. Y la gente dice, este es como yo. Por eso Pablo les dice, sean irreprensibles. Tengan cuidado con las murmuraciones y las contiendas. Acuérdense que ustedes están viviendo en una ciudad que está llena de tinieblas y ustedes son luces ahí. ¿Se entiende, hermanos? Hermanos, ¿por qué nos enojamos cuando hay un congestionamiento o una trabazón? Porque estamos atestados de esas pasiones y deseos impuros, no crucificados ni santificados. Estamos llenos de contienda, de vanagloria, falta de humildad. Nos creemos superiores, nos creemos grandes reyes. Apártense que aquí va el rey, abran paso, señores. Y si no me abren paso, ya van a saber quién soy yo. Ustedes no saben de qué familia soy y de lo que soy capaz. Si me hubieras conocido cuando era impío, y sale el ADN podrido de nuestros ancestros. Yo no me puedo jactar de lo que heredé de mi mamá. Una prepotencia. Y lo que heredé de mi papá, prepotencia y orgullo. Nada más que calmadita. Que le hicieran algo a mi papá. Calmadito, pero estricto.
Muchas veces nos creemos reyes, creemos que los demás son nuestros sirvientes. Ahora, no lo decimos, somos diplomáticos. Creemos que los demás son nuestros sirvientes y nosotros somos los reyes, los señores que merecemos su homenaje, y si no nos rinden homenaje, como quitar los carros de la trabazón, nos enojamos. Y si fuera posible, denunciamos. Si hoy solo se habla y hacemos una guerra, y es aquí de donde se originan las guerras, los pleitos en la familia, de lo que llevamos dentro. De aquí se originan los divorcios. Si dos personas se casaran sin agua adentro, no habría pleito. Si dos personas se casaran con el ánimo de servirle al otro, habrían pleitos, pero eso donde la humildad reina, el amor reina. Santiago 4:1 dice, perdón hermanos, ¿qué tal si usted tiene una milpa en la casa y la vaca del vecino se metió hoy? Y sea la prueba de Dios para ver cómo usted va a tratar a su vecino, para ver cómo está el amor. ¿Qué haría usted, hermano? Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones de adentro? Las pasiones, los deseos, las contiendas, pero no son contiendas afuera, son contiendas adentro. No es de vuestras pasiones las cuales combaten. ¿A dónde combaten? Adentro. Solo están esperando que alguien le pise el callo para salir. Yo tengo un familiar que, voy a decir lo positivo de él, que perdió 3 hogares. Y yo creo que él nació de nuevo porque él reconoció que el culpable es él, de haber perdido los 3 hogares. El orgullo dice, no, yo no soy el culpable. Pero este familiar que yo tengo dice que el culpable por haber perdido esos 3 hogares es él, dice. Decía un payaso americano, he descubierto al enemigo, el enemigo soy yo. Martín Lutero dijo, le tengo miedo más al Papa que está dentro de mí que a miles de cardenales y al Papa que está afuera. Le tengo miedo más a mi corazón, dijo Lutero. Es que de aquí es donde salen las cosas. Es que uno puede verse humilde. Yo los puedo ver humildes. Ustedes me pueden ver amable ahorita. Solo Dios sabe cómo reacciono cuando me pisan los callos. Y Dios muchas veces permite que me pisen los callos para que yo sea una luz afuera, o todavía no soy una luz. ¿Por qué cree que Dios permite la crítica ahí en su trabajo?
Se vuelan al jefe, se lo comen y se lo comen y se lo comen, le vuelan la cabeza, las manos, lo vuelven, lo trituran, lo deshacen y lo vuelven y lo vuelven. ¿Por qué cree que permite Dios eso? Ellos pueden hacerlo porque no tienen a Cristo. Pero nosotros estamos siendo probados y tentados a ser como ellos, o a decir, yo ya entendí por qué voy a la iglesia. Una lengua larga que tengo. No, es que uno, hermano, cuando uno viene a la iglesia y entiende la palabra, el lengua larga no está afuera, el lengua larga está aquí. Al que le pica la lengua está aquí, hermanos. El orgulloso, el prepotente no es aquel. Es aquí. Y uno solo puede decir una palabra, perdón, 2, 3. Dios, ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia de mí. Y uno ya no dice, ayúdame en lo económico, ayúdame en la protección. No, guárdame de mi corazón. Guárdame. Porque si el corazón está siendo santificado, si el corazón está bien con Dios, a los pies de Cristo, en el taller del Maestro, hermano, aunque a mí me hagan una gran guerra afuera, yo estoy tranquilo con el Señor. Ellos, estos filipenses, hacían las cosas buenas con la actitud incorrecta. Pero aquí vamos a ver, Pablo les aconseja y les dice, hagan las cosas con la actitud correcta. Y mire, les dice, antes bien, con humildad. ¿Con qué dice, hermano? ¿Qué significa humildad? Bajeza, humus, tierra. La humildad, ¿qué es la humildad? Humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Antes bien, con humildad, la humildad estima a los demás como superiores a él mismo. La humildad, el que es humilde, se considera un sirviente. ¿Se considera qué? Un cholero, pues. Un sirviente de los demás. Hermano, le voy a dar una muestra. ¿Qué tan orgullosos somos? Mire, me incluyo. ¿Sabe por qué? Donde quiera que vayamos, tiramos la basura. Que la recoja mi sirviente. Yo pago aquí. La humildad es bien escasa hoy, aún en los detalles tan mínimos. Antes bien, con humildad, con una actitud de bajeza, de servidumbre, estimando a los demás, no como sirvientes, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Hermanos, ¿por qué yo tengo que quejarme? Pues si yo no he comprado nada de lo que tengo, si todo lo he recibido, hermano, aún dinero que tengo, todo lo he recibido del Señor. Mire, hermano, esta ceja que tengo la he recibido del Señor. Esta pestaña la he recibido del Señor, el cabello, todito, yo no me pertenezco, hermano. La vida que tengo, Dios me la ha dado. Todo es un regalo, pues. Todo es un regalo, hermano. El problema, carro, hermano, lo que sea, tenga o no tenga, hermano, todo es un regalo de Dios. Dios me dio la fuerza, Dios me dio todo, la capacidad, Dios les dio a ustedes. ¿Sabe cuándo? ¿Por qué nos quejamos? Porque consideramos que tenemos derecho y no consideramos las cosas como un regalo, como que las merecemos. Cuando un corazón tiene una actitud humilde, reconoce su bajeza, reconoce su servidumbre y mira a los demás no como inferiores, no como sirvientes, sino como superiores a los cuales tiene la oportunidad de servirles. ¿Saben, hermanos, por qué yo debo de servirles a ustedes? Y debo de recoger la basura que ustedes tiran aquí. Porque es la única oportunidad que yo tengo de servir a los santos. Y ese es un gran privilegio para mí. Porque aparte de crecer en humildad, de ensuciarme las manos, hermano, crecer en humildad, yo voy a ser recompensado en el reino de los cielos por no haber tratado a mis hermanos como sirvientes, sino como señores, y haberles servido, haberles lavado los pies y haber hecho por ellos cosas que, aunque no sepan, pero es un servicio sacrificial. Y mi comunión con el Señor crece porque cada día me hago más semejante a Cristo. Hermanos, esa actitud humilde detiene grandes guerras y grandes conflictos en los hogares. La falta de ello es el origen de las guerras. La humildad es amiga de Cristo. La fuente de la humildad es Cristo. ¿Quién es la fuente de la humildad? Cristo. Los señores dicen: hermano, mire, esa silla está mala, arréglenla. Hermano, hay que pintar aquí. Mire, ese ventilador no funciona, arréglenlo. El orgullo hablando. Pero la humildad dice: hermano, ¿a qué horas abren el local para poder traer a alguien que arregle ese ventilador que no funciona como aquel, para que los santos sean bendecidos y Dios sea glorificado aún en las pequeñas cosas? La humildad es amiga de Cristo, es su fuente, porque Marcos 10:45 dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Repita conmigo: porque el Hijo del Hombre, no se oye, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Hoy vinieron bien pocos. Yo debería estar enojado ahorita porque me he preparado, pero ese es orgullo. Posiblemente el mensaje es para mí, no para los que van a venir. Yo debo estar tranquilo, tranquilo. La humildad es una sirvienta de los demás. La humildad es una sirvienta de los demás. No mirando, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y sé que ellos no lo hicieron por maldad. Mi casa quedaba en San Salvador como a quizás una media hora caminando, una media hora. Salimos de la iglesia bastantes hermanos, todos salimos, y yo era el único que no tenía carro. Y todos salí, cada uno salió a su carro. Y yo me quedé ahí. Y se fueron, y me quedé yo ahí, caminando para la casa, media hora. Y sé que no lo hicieron por maldad ellos. Vamos a dejar a este. No. Pero siempre uno la humildad anda pensando en el otro. No mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por lo de los demás. O sea, la humildad, con todo el respeto, no tiene parvas de zapatos así. Y lleno de la humildad ve cómo puede usar eso en misiones. ¿Qué hermanos pueden disfrutar de eso? Y además de eso hay una recompensa, hombre. Allá hay limpiavidrios, que si usted le llevara unos pancitos y una caja de esas que usted tiene, grande, haríamos misiones ahí en Metro, y les podríamos decir con humildad: ¿saben por qué yo hago esto? Y nada más, porque yo soy un seguidor de alguien que dio la vida en una cruz, alguien que fue tan sirviente que hasta por último ya no tenía nada y dio su vida. Y yo soy un discípulo de él, y me gustaría que dentro de unos 15 días me den otra oportunidad para comernos otro platito de comida, y si les parece traigo algo, otras cositas que yo tengo, no mirando cada uno por lo suyo. Pero es que el orgullo está ahí, mire. Y el orgullo está bien. ¿Qué tal? Bien, bien entronado. El orgullo está bien entronado. ¿Quién necesita aquí arrepentirse? El bolo. Allá, yo no. La humildad no se quedó cómoda en el cielo. La humildad pensó en los de abajo y actuó y les sirvió. Siguiendo el ejemplo de humildad de Cristo. Y dice: Pablo les dice a los filipenses: yo sé que ustedes, Dios los salvó, les dice. Hay comunión del Espíritu, hay misericordia, hay palabras de misericordia, hay afecto entrañable.
Y hay todo eso, les dice Pablo, pero hay algo, les dice, que yo quisiera. Es que ustedes son orgullosos. Entre ustedes hay contiendas, divisiones, y la botella está tan llena que necesita ser vaciada. Y le dice Pablo, y para terminar, le dice Pablo, le voy a poner al modelo de modelos. Le voy a poner al más humilde del universo, al más obediente, para ver si así, les dice, ustedes pueden seguir su ejemplo. Y el versículo 5 aparece. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa mentalidad, hermano. Ese sentir es la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Una manera de pensar diferente, una mente como la de Cristo, una mente humilde. Cómo Cristo sentía, cómo Cristo pensaba. Y dice Pablo, así quiero que ustedes piensen. Y continúa y les relata cómo Cristo no abusó de su posición como Adán. ¿Saben qué pasó con Adán? Dios lo puso en una posición exaltada. ¿Y saben qué hizo Adán? Abusó de la posición. ¿Sabe que Adán fue puesto como Señor? ¿Sabían ustedes eso? Y señorearás, tú vas a ser el Señor de todos los animales. Y Adán, estando como Señor, fue probado. Y la serpiente llegó a través de Eva. ¿Y sabe qué dijo Adán? Yo puedo vivir sin Dios. Yo puedo vivir sin la palabra de Dios. Yo puedo hacer las cosas a mi manera. Puedo de vez en cuando desobedecer a Dios y aceptar la sugerencia de la hermana serpiente. ¿Verdad? La idea de la serpiente es buena, no es tan mala, ¿no? Y Adán se aprovechó de su posición y así rompió la relación con Dios. Y Pablo dice, miren, pero miren a Cristo, mírenlo a Él, ¿qué hizo Él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Cristo tenía la forma de Dios, o sea, no era una forma superficial, tiene que ver con naturaleza. Cristo en esencia, en naturaleza, era Dios, no un Dios inferior. Dios, el Dios eterno. Él era en forma de Dios, la eminencia. Si hay algo más alto, Él era el más alto. No había otro más alto que Cristo. Él tenía la forma de Dios, la naturaleza de Dios. Y no se aferró a esa posición. Era igual a Dios, de la misma naturaleza. Versículo 7. ¿Qué hizo Él? Sino que se despojó. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó a sí mismo. En el original es
se desvació. Tomando forma de siervo, en el original es esclavo, subordinado, que tiene que ver también con vergüenza, vergüenza. ¿Quién es el esclavo aquí? Allá está. ¿Y quiénes son los esclavos, los sirvientes? Ahí están, los choleros. Tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó la posición más baja. Tomó la posición más baja. Se vació. Y estando en la condición de hombre, se hizo el más humilde y el más obediente. Ahora, y estando en la condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Cristo no lo humillaron, Él se humilló. A Cristo no lo hicieron obediente a garrotazo, Él buscó la obediencia. Cristo, en su aspiración, quería ser el más humilde y el más obediente. Cristo se sometió, en buena palabra, a la forja. ¿Cristo se sometió a qué? A la forja. Cristo no, oigan bien, hermano, como hombre, Cristo no era humilde ni obediente. Eso se formó en Él. Él lo buscó adrede. Cristo se sometió a la forja para ser el más obediente y el más humilde de los hombres. Él no nació obediente ni humilde como hombre. Ese carácter fue forjado en Él por medio del dolor. ¿Por medio de qué? Del dolor. ¿Cuántos creen que el dolor y el sufrimiento son una bendición en la vida del cristiano? Hay iglesias que no creen eso. Yo sí. Vuelvo y repito. ¿Cuántos creen que el dolor y el sufrimiento son una bendición en la vida del cristiano? ¿No creen ustedes eso? Poquitos. El dolor, las circunstancias que padeció Cristo, pero que Él las aceptó como parte de su forja, de su formación. ¿Qué es forja? El proceso de forja es una técnica milenaria utilizada para dar forma a los metales a través de la aplicación del calor y de la presión. Esta técnica es ampliamente utilizada en la industria para la fabricación de piezas y componentes de alta calidad y resistencia, como por ejemplo en la fabricación de piezas para la industria aeronáutica, automotriz y de construcción. Usted ve esas piezas que tienen los aviones, han sido elaboradas con presión, con fuego, para llegar a ser lo que son. Cristo se sometió a toda la forja que su Padre le había destinado. Y dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció sufrir, aprendió obediencia. No era obediente, tampoco era desobediente.
Pero la obediencia máxima, Él la formó en él. Formó ese carácter obediente. Y habiendo sido perfeccionado, Cristo fue perfeccionado, o sea, completado, alcanzó la meta, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí en San Miguel y en todas las ciudades hay una escuela que se llama la Escuela del Quebrantamiento. ¿Cómo se llama la escuela? ¿La conocen ustedes? Ahí está, es invisible. ¿Cómo se llama la escuela? La Escuela del Quebrantamiento. Muchos se inscriben, pero pocos se gradúan. Hay diferentes títulos conforme al corazón de Dios, mansedumbre. Se dice que Moisés se graduó de esa escuela y llegó a ser el hombre más manso de la tierra, no del universo, de la tierra. Se dice que David también se graduó. ¿Cómo que se llama la escuela, hermano? David se graduó y llegó al título de hombre conforme al corazón de Dios. Esa forja. Y una vez David, Dios permitió un fueguito para quemar algo. David había tratado a Saúl como debe de tratarse a un rey. ¿Cómo trató David a Saúl? Como debe de tratarse a un ungido de Jehová. Nunca David abrió su boca tras el ungido. Y nunca incitó a su cuadrilla, a su pelotón, contra. Le perdonó la vida 2 veces. Y aún su mismo enemigo reconoció que David era un rey distinto, un rey conforme al corazón de Dios. Y en esas circunstancias que solo Dios sabe por qué, hubo una rebelión y el líder de la rebelión era su hijo Absalón. David tuvo que huir de Jerusalén a Chuña. Estoy hablando en buen salvadoreño, hermano. Con un manto, era del barrio Cabeza Aliada. Así, había un barrio allá donde yo vivía, el barrio Cabeza Aliada. Las mujeres andaban con un trapo ahí. Y mientras David iba, salió un benjaminita llamado Simei. Pero todo estaba organizado por el director de la escuela, que quería mostrar que sí hay hombres que se dejan formar, que la forja llega. Se llamaba Simei, un benjaminita de la tribu de Saúl. ¿Y sabe qué dijo Simei? Segunda de Samuel 16:5. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. ¿Qué hacía Simei? Maldijo a David. No una vez, varias veces. Y no le hizo espalda, lo hizo enfrente. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David,
Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Le decía Simei a David: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces, uno de los diáconos de David, llamado Abisaí, uno de los asistentes, David ya estaba inscrito en la escuela. Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar. ¡Ay! Hoy sería una ametralladora. Hoy sería una: déjame pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Oigan bien, hermano. Si él así maldice, es porque Jehová, no el diablo, Jehová le ha dicho. El director de la escuela estaba trabajando la forja. Él ha dicho que maldiga. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces? No, démosle rienda suelta, dejémoslo que se exprese. Dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, déjale que maldiga. Pues Jehová se lo ha dicho. Quizás, aquí está, mire, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David había aprendido la humildad y la obediencia. David era un cristiano, aunque no sabía de Cristo, y él estaba siendo formado para poder ser una luz en medio de las tinieblas. Si muchos de los que nos congregamos aquí en esta iglesia entendiéramos lo que es ser discípulo de Jesús, no solo viniéramos y nos congregáramos, sino que buscáramos estas virtudes como la obediencia y la humildad, y este mundo sería bendecido con muchos cristianos verdaderos. La mayor bendición que el mundo puede recibir es Cristo, y solo puede ser visto cuando Él se forma en nosotros, y para eso es necesario la forja. Toda circunstancia, por mala que parezca, si somos hijos de Dios, lleva como propósito formar a Cristo en nosotros. ¿Y sabe qué? Cristo se sometió al Padre en humildad y en obediencia. ¿Y sabe qué? Como dice el proverbio, para recibir honores, primero hay que ser humilde. Proverbios 15:33. Para recibir honores, primero hay que ser humilde. ¿Y sabe qué? El Padre exaltó a Cristo. Y voy a describir esa parte. Por tanto, Dios, el Padre, lo exaltó hasta
lo sumo. Si hay alguien que en el universo tenga el más alto honor, Él lo tiene. Estoy tratando como una débil criatura, con todas mis fuerzas, de exaltar a Cristo a través de este pasaje. Si hay alguien en el universo que tenga el más alto honor, Cristo lo tiene. Cristo no es cualquier cincueyuca, jóvenes, al cual voy a ver si me bautizo, voy a ver si. No lo has conocido. No lo has conocido, no sabes quién es. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. No solo le confirió un gran nombre, sino un nombre sobre todo nombre. En el universo hay jerarquías, pero Jesús, Dios lo exaltó por sobre todas esas jerarquías. Efesios 1:20 dice: resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. A ningún ángel el Padre dijo: siéntate a mi diestra, aquí a la derecha, vente aquí, Gabriel, Miguel. Pero Cristo dijo: siéntate aquí, hijo. Lo sentó a la derecha. Y sobre todo principado, en el universo hay príncipes, pero Cristo está sobre todo principado y sobre toda potestad, sobre toda potencia, sobre todo señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es Cristo. Para que en el nombre de Jesús, mire qué nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe que habrá un día que todo el universo, los cielos, la tierra, el infierno, doblarán sus rodillas delante de Cristo? El infierno, los cielos y la tierra doblarán sus rodillas y confesarán que Jesucristo es el Señor. Unos lo van a hacer voluntariamente y a otros se les van a quebrar las rodillas para que lo hagan. Pero toda rodilla se doblará delante de mi Señor, al cual yo sirvo, que es un gran privilegio. Cuando usted hace un bien a un hermanito de estos, tenga cuidado. Él es hijo de Dios. Y cuando usted critica a alguien de estos, tenga cuidado. Tenga cuidado. Y sabe que el texto concluye: para la gloria de Dios Padre. Cristo tuvo solo un objetivo en la vida, una sola meta. Y la meta y el objetivo de Cristo fue vivir para la gloria de Dios Padre. Repito, Cristo no fue un hombre de muchas metas, ni de muchos objetivos. Él solo tuvo una meta. En todo lo que hacía, lo que tenía y lo que era, Él solo tuvo una meta. Y era para la gloria de Dios Padre. Hacer todo para la gloria de Dios. Los animales no tienen meta, ni los que no conocen a Dios. ¿Qué tal vos? Ahí voy. Viven para ellos mismos, nacer, crecer y reproducirse. Y nada más, lo mismo que mis abuelos y mis bisabuelos. Nacer, crecer y reproducirse, usar los caballos para ellos mismos. Nacer, crecer y reproducirse, nada más. Qué tremendo va a ser
cuando Dios le pregunte a cada uno de los que estamos acá, ¿para qué viviste? ¿Cuál fue tu objetivo? ¿Para qué usaste lo que yo te di? Tu carro, tu cuerpo, tu mente, tus dones. ¿Para qué lo usaste? Qué terrible será ese día para los infieles, pero qué glorioso será ese día para los que viven para su gloria. Y aun cuando usan su dinero y no dan limosnas, sino que dan abundantemente, porque Dios no se merece limosna. Voy a dar una ofrendita para que, cuidado. Pero allá derrocho lo que, cuidado. Un día vas a dar cuenta. En otras cosas soy abundante, pero ahí para el Señor unas moneditas. No lo conoces. Él dio su vida, hombre. Dio toda su sangre. No lo conoces. Eres un religioso. Estimado hermano, que has venido a congregarte hoy, allá afuera, ¿qué piensa la gente de ti cuando te ve? Me estoy incluyendo, hermanos. ¿Qué piensa la gente cuando te ve a ti? ¿Qué impresión se llevan ellos? ¿Ven en ti a una persona común y corriente? ¿O ven en ti a una persona parecida a Cristo? Amado hermano, Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Después de leer estos versículos y confrontar tu corazón, ¿qué cosas debes de orar al Señor? Si Él nos ha puesto como luminares, hombre, y nos dice que nos evitemos de esto, esto y esto, ¿qué cosas vas a orar? Dice la película Forja: oro por ti, que no seas uno en 1,000,000, sino que seas uno de 1,000,000. Cristo, en su manera de vivir con lo que era, hacía y tenía una sola meta, y fue vivir para la gloria de su Padre. Estimado, ¿cuál es tu meta en lo que eres, en lo que haces y con lo que tienes? ¿Para qué usas todo lo que Dios te dio? Dios te lo dio. ¿Vivir para ti mismo o vivir para la gloria de Dios? El cristianismo verdadero de una persona se evidencia no en si viene a la iglesia, sirve o canta, sino en la manera de relacionarse con otras personas, en la armonía en que vivimos con otros, la manera como nos reconciliamos con otros. ¿Tienes tú un año de no reconciliarte con alguien acá? No lo conoces. El arrepentimiento es continuo. Los choques van a haber, pero inmediatamente el que conoce a Cristo va y se reconcilia. En matrimonio es igual. El que conoce al Señor vive en la luz. No vive con rencores del ayer, de 1 año, de 2 años. No, eso no es conocer, no conoce a Dios. Eso no es conocer a Dios. Filipenses dijo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, en armonía. Hay alguien con quien necesitas reconciliarte, estar en armonía y hablar. Hazlo si sos cristiana. Hazlo. Los cristianos guardamos rencor por poco tiempo. No se ponga el sol, dice, sobre vuestro enojo. Si ante lo que Jesús fue el más humilde y el más obediente, el Padre lo exaltó a Cristo
hasta lo sumo. ¿Cómo debe de ser tu vida de exaltación, entrega, reverencia, servicio hacia Cristo? Hermano, fíjate que vamos a recoger toda la basura que hay aquí, podrías colaborar, y fíjate que después vamos a chapodar y vamos a escoger un día. ¿Quiénes vienen? Hermano, hay que ir a la misión de Obrajuelo, hay que chapodar, hermano. ¿Habrá algún voluntario? ¿Cuántos van, pues? Qué poca reverencia hay del servicio. Pero hoy es un día de gracia y les he presentado a Cristo. Pongámonos en pie, oremos al Señor, oremos lo que tengamos que orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Que mi vida pueda ser usada para un solo objetivo, y es para la gloria del Padre. Déjame arrepentirme de muchas cosas que tengo que arrepentirme. Continuaré orando, Señor, por mí y por otros. Quiero ser como Él, quiero parecerme a Él, quiero vivir para Él, quiero exaltarlo a Él. Quiero tratar a los demás como portadores de la imagen de Él. Quiero vivir en mi trabajo, en lo que hago, para ser una lumbrera ahí. Y hay gracia para eso.